vamos a dar inicio con esta palabra. Hace rato hablando le pedí al Señor que me diera la palabra y lo que me dio fue acerca de bueno, solamente vino la palabra así, la discordia, y es lo que les voy a compartir con la vida de Dios. De hecho está interesante porque ya estuve viendo algunos puntos y sí me llamó mucho la atención. ¿Trajiste tu Biblia, la Telia? Así es. Bueno, ahorita te voy a decir qué versículos. Bien, voy al libro de Proverbios. Capítulo 6. ¿Usted sabe qué le aborrece a Dios? Digo, no me sé muchas cosas, pero... Pecado. ¿Mande? Pecado. Sí. ¿Proverbios qué? Proverbios 6. El hombre que maquina. Versículo 16 al 19. Dice Proverbios 6, versículo 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 1. Los ojos altivos. 2. La lengua mentirosa. 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos. 5. Los presurosos para correr al mal. 6. El testigo falso que habla mentiras. Y el último, y el que siembra discordia entre hermanos. No, la discordia no es precisamente que lo mueva o que digamos que lo mueva una persona. Esa discordia es un ser espiritual que, pues en sí ese es su trabajo. Bien, no le voy a dar las definiciones de discordia. Discordia me habla de desacuerdo, desavenencia, desavenencia es estar en oposición o estar en contrariedad, estar oponiéndose a todo. Divergir, también es desunción. La desunción es la separación
de las partes que componen un todo. Separación de las partes que componen un todo. O de las cosas que estaban juntas y unidas. Y otra palabra, que yo creo que esto lo hemos escuchado mucho, es división. Entonces, alguien que está en discordia, pues siempre va a querer dividir. Por cuanto siempre se va a estar oponiendo, va a querer separar de una u otra forma. Pero encontré otras definiciones en el hebreo, en el Strong, el número 4066. La palabra es Madón, así es en hebreo, discordia, Madón. Y dice que es contienda, rencilla, pelea y pleito. Y hay otra palabra que es din. ¿Cómo? Din, D-I-N, din. Que me habla de juzgar y de contender. En la Biblia, pues también vamos a encontrar esto. Hubo quienes estuvieron en desacuerdo, quienes estuvieron juzgando, quienes estuvieron metiendo división, quienes intentaron de una u otra forma separar, quienes estuvieron en pleitos, en peleas. Pero como les comento, esto es en lo espiritual. Yo el domingo les comentaba de que cuando alguien hace o tiene algo contra uno, pues no vamos a estar orando precisamente por la persona, o no vamos a pedirle a Dios, Señor, castiga, un ejemplo, castiga al hermano o a la hermana, mira lo que me hizo, ¿no? Lo que tenemos que ver es lo que se está moviendo en lo espiritual, porque en eso es donde nosotros tenemos que donde tenemos que golpear. En este caso, alguien que está en discordia, de una u otra forma está en desacuerdo, está descontento, es porque está operando un ser espiritual ahí, que es precisamente la discordia. Y la primera cita que venía a mi mente, vamos al libro de Números, capítulo 16. Hace rato hasta les iba a mandar un video que encontré de esto. ¿Números? Números 16. Pero digo, mejor primero los explico y ya después se los envío. Es parte de una película, pero habla de esto. Números 16, versículo 1. Dice: Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén. Dice: tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Varones de renombre, varones que en su momento temían a Dios, obedecían a Dios.
pero llegó la discordia. Otra, ya no la anoté, otra definición que encontré de discordia, que dice que esto hace que se pierda la santidad. ¿Y por qué? En este caso, los levitas, Coré, los levitas, pues ellos estaban sirviendo, eran también hombres que en su momento se guardaban y hacían todo. Pero cuando empezó a entrar la discordia en ellos, por la rebeldía, por oponerse, por estar contraponiéndose, pues esa santidad se fue haciendo un lado y empezó a operar lo malo. Entonces, dice el versículo 3: y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Y sabemos lo que hicieron. Ellos le decían a Moisés: pues es que no solamente contigo habla Dios o decís de la presencia de Dios, también con nosotros. ¿Tú por qué nos vas a mandar? Entonces ahí es donde empezó esa discordia, donde ellos empezaron a meter esa división, o entró la división por medio de ellos. Primero empezó con las cabezas y ya después se le unieron los 250. Eso ya creció. Después ya fueron más. Ya estaban, como dice la definición, separando las partes que componen un todo, o de las cosas que estaban juntas y unidas. Estaban todos juntos, estaban todos unidos. Pero cuando llegó esa discordia, cuando llegó esa división, su trabajo es empezar a separar. Porque no está a gusto por X motivo, porque no le parece algo. Fue lo que les pasó a ellos. Versículo 11. Dice: por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Hay murmuración también. Obviamente el que está en desacuerdo va a estar hablando va a estar hablando pues de alguien. 12 dice: y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Ahí empezó la desobediencia. Empezaron con un desacuerdo, no estaban, digámoslo así, contentos con lo que tenían que hacer. Imagínense esto. Usted sabe, y lo encontramos en la palabra, que el sacerdote era el único que podía entrar al tabernáculo, al lugar santísimo. Pero sabemos también que para poder entrar se tenía que guardar. Y cuando no se guardaba, cuando no estaba bien en algo, pues ahí se quedaba. Ahora imagínense todos estos, a los cabezas a Coré y las cabezas y más los 250, ¿cómo iban a poder ministrar delante de la presencia de Dios? Si en ellos ya estaba operando la discordia o ya estaba operando la división. ¿Qué pasó en ellos?
como consecuencia, Moisés los reunió, le dijo, se van a reunir, vamos a quemar incienso. Dice, y si ustedes tienen una muerte natural, entonces es que yo no hablé, entonces yo estoy mal. Dice, pero si pase algo diferente, algo que no haya pasado, entonces esto es de parte de Dios. Lo voy a decir en mis palabras, entonces yo no estoy mal, van a estar mal ustedes. Y en efecto, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a temblar y se abrió la tierra y se los tragó a todos la tierra. Dice la palabra de Dios que descendieron vivos al Seol. Se fueron vivos. Digo, normalmente lo más común es que la persona pues muere y ya después a donde tenga que ir su alma, ¿no? Pero no fue así. Ellos se fueron así, vivos. Y de eso les iba a mandar, a ver si al rato busco el video, ahora sí ya se los mando, ahora ya van a saber por qué lo envío. Hasta me llamó una parte de ese video, cómo está uno de ellos, se está todavía sujetando de la tierra, ya cayó, no se está agarrando así como que del borde de la tierra, y se va resbalando poco a poquito y pum, abajo. Pastor, ese video yo lo vi ahora en la mañana, cuando se abrió todo. Sí. Por estar murmurando. Y digo, no, si se los envío van a decir, ¿y este qué onda, no? Digo, mejor lo voy a explicar primero. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que habló de lo que pasó con Coré. Y caso contrario, en el libro de Hechos capítulo 2 dice la palabra que estaban todos juntos y unánimes. Así es como tiene que estar el cuerpo de Cristo. Así es como tiene que estar una congregación. Y yo creo que hemos visto y hemos sabido en varios casos, y lo hemos visto, cómo ha habido congregaciones que han sido divididas, precisamente porque hubo discordia, hubo un desacuerdo. Y ese desacuerdo, pues obviamente lleva a tomar malas decisiones. Yo creo que eso también lo hemos visto. Personas que tomaron una mala decisión y pues ya después se dieron cuenta que no fue de parte de Dios y viene una consecuencia. Entonces en ellos fue un caso. Carta de Judas. Para que no empiecen, ¿y dónde está? Que lo más seguro ya les vi las caras. Está uno antes de Apocalipsis. Libro 65. Epístola o carta de Judas, apóstol. Versículo, bueno, el capítulo pues es el único. Vamos al versículo 19 y 20. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Yo estaba checando otra versión. Bueno, no, busqué la definición de esta palabra de sensuales, porque pues a lo mejor así lo ve uno
Dice, ay, sensual es que anda acá no medio. Pero una de las definiciones que encontré de sensuales me habla de animal. Y yo le digo que alguien ande así con un pensamiento, un razonamiento de animal. Digo, eso es feo. Aquí dice que se dejan llevar por sus propios instintos. Ajá. ¿Pastor, le puedo leer esta versión? Sí. Dice, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Edificarse unos a otros. Es lo que tenemos que hacer como cuerpo. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar orando. Dice la palabra, orar unos por otros. Amén, amén. Pero en todo tiempo tenemos que estar en unidad. Pero si nosotros no nos damos cuenta de ello y empezamos a lo mejor empieza a haber una discordia o empieza a entrar la división ahí. Y si nosotros no nos damos cuenta, no nos apercibimos, entonces esa división va a separar. Es lo que hace. Yo hace tiempo les decía de una congregación que se separó casi más de media iglesia. Porque el pastor les decía, no hagan esto, porque el pastor decía, no hagan lo otro, el pastor decía, miren, limpien, pero no faltó a quien no le pareció, y a ese que no le pareció, empezó a dividir, empezó a, miren, vámonos, vamos a juntarnos, yo les voy a enseñar, y cosas por el estilo. Empezó a juzgar, es que el pastor eso, es que el pastor el otro, y terminaron dividiendo. Y nada más fueron por unas galletas. Entonces oye así. Pero hay muchas cosas por las que puede entrar esa discordia. Entonces tenemos que estar nosotros orando, tenemos que estar pues también apercibidos. Si nosotros vemos que algo se está moviendo en esto, pues tenemos que empezar a orar. Y no vamos a estar, es un ejemplo, van a decir, ay, de seguro ya algo trae. Es un ejemplo. Orlando te dije algo y no me hizo caso. Y ya no va a faltar y, ay, algo hizo y de seguro me hizo enojado. Cosas así. Es un ejemplo. Nomás para darme a entender. Entonces, si yo ya vi esa acción, o ya vimos esa acción, o alguien ya vio que algo se está moviendo ahí, entonces es cuando en unidad, juntos, tenemos que empezar a orar, tenemos que tratar ese asunto, tenemos que sacar o echar eso fuera, porque si no va a llegar el tiempo, el momento en que va a dividir, va a causar división, y eso después les va a traer una consecuencia al que está metiendo división. Algo que les he compartido también, que entre muchas algunas cosas que hay, alguien que mete división le abre las puertas al destructor. Eso ya para empezar está fuerte. Mire otro ejemplo, primer libro de Samuel. Nada más voy a leer un versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Bueno. No. Sí, yo ya lo tengo. Amén.
Sí, en serio. Pues porque tú ya lo tenías. ¿No? ¿15 qué? 2. 2. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Permítame. A ver si no la anoté mal. Es segundo libro, perdón. Segundo libro de Samuel. Bueno, al menos ya les quedó más cerquita. ¿Es el mismo capítulo? Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? De hecho, una de las palabras una de las definiciones de discordia también es juez. ¿Quién me pusiera como juez sobre la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Entonces dice la palabra que así pasaron 4 años, si no mal recuerdo, y ellos, como él, digamos, sutilmente les empezó a decir: ay, mira, si yo estuviera ahí, yo te ayudaba, y yo haría esto, y yo haría esto por ti, y se los empezó a ganar. Pero por medio de ello, digamos, lo voy a decir a mis palabras, bajita la mano les empezó a meter discordia. ¿Y qué pasó después? Como ya se había, digamos, ganado a un grupo de gente, ¿qué fue lo que él hizo? Él fue el hijo del rey David. Ya había un rey y él se quería proclamar rey. Entonces él empezó a dividir. Él quería quedarse con el reino, quería hacer a su padre a un lado, A su mismo papá, ¿no? a su mismo padre. Y usted ya sabe qué es lo que le pasó por andar con esa discordia. Cuando después lo iban a agarrar, lo iban a apresar, él huyó. Dice la palabra que iba en su caballo, iba ahí entre árboles y se atoró su cabeza en una rama. Ahí se quedó colgado, no se pudo zafar. Y los soldados, uno de los jefes del rey David, a pesar que tenían la indicación de que no lo mataran, le dijo: tráiganmelo, casi tráiganmelo vivo. ¿Qué pasó? Como él no quiso, y todavía ofreció una paga para que quien encontrara a Absalón lo matara. Y los demás le dijeron: no, pues ¿cómo vamos a contradecir al rey? Así que él llegó y clavó unos dardos en el corazón. Entonces ya vimos que como en el Coré hubo una consecuencia, Absalón hubo una consecuencia por andar metiendo esa discordia o esa división. No se quedó así, hubo una consecuencia de ello. Primer carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10.
13. Si ya lo tienen, un amén. Amén. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cleofas, y yo de Cristo. Y 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, ¿qué me dice esto? Que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, como congregación, tenemos que estar unidos. No tenemos... a mí como se me quedó también esta palabra cuando Ananías prometió Ananías y Zafira dijeron que iban a vender su terreno y que todo lo que juntaran lo iban a dar a los apóstoles para repartirlo. Algo que le dijeron a ellos dice: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar llena del Espíritu Santo. Si yo dejo que Satanás llene mi corazón, que ocupe mi corazón, que ocupe mi mente, que ocupe mis pensamientos, entonces ni voy a estar tranquilo, voy a estar pensando. Bueno, hay gente que anda de malas todo el día, y hasta por cosas que pues solamente le incumben a él, ¿no? Yo por ejemplo, anoche andaba trabajando, ya sube un joven y primero bien tranquilo, ¿no? Ya era noche. Y solito me empieza a decir: es que salí bien tarde y esto y el otro, y es que la jefa que tengo, y venía que no sé, ni él se aguantaba. Sí, ¿yo qué? Y yo así como casi le echaba airecito, ¿no? Para que ya se calmara. Y ahí venía platicando con él, pero hay gente que así vive. Hay gente que a lo mejor está en su casa o sale de su casa y así llega al trabajo o viceversa. Por estar pensando luego cosas que no, pues, ni debería de. Digo, alguien del mundo pues es normal verlo, ¿no? Pero en nosotros no debería. En Corea, los levitas, los que ministraban, y se contaminaron. Sí, porque al final de cuentas, la instrucción es siempre ha sido así. Toda la instrucción que viene escrita era para el pueblo anteriormente, o sea, en tiempos de antes y en tiempos de hoy. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y su palabra es la misma. Ahora esa instrucción es para nosotros que somos parte, que somos hijos, entonces no es para los de afuera, como lo que veíamos el domingo, ¿no? Que sobre el rechazo, ¿no? Ajá. ¿O cuál fue la palabra? ¿Sí fue el rechazo? Sí, la burla. La burla, pero es rechazo también. Ajá. Entonces, decimos, vamos a orar por todos los que nos han rechazado, pero pues también vamos a orar para que nosotros no hagamos eso, vamos a sacar eso, o sea, esa fue la instrucción que es para nosotros, principalmente. Todo esto que nosotros vivimos, que
que estamos viendo hoy en día son cosas que siempre han pasado. Sí. Miren, la palabra de Dios tiene años que fue escrita. Todavía desde antes de Cristo se empezó a escribir y ya pasaba esto y sigue pasando, pero precisamente por eso quedó escrito, para nosotros saber lo que se está moviendo, saber lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que proceder nosotros. Por eso quedó escrito, porque hasta el día de hoy pasa. No fue nada más lo de antes, ¿no? Eso sigue moviéndose. Así es. Romanos 16, versículo 17. Uno antes. Que casi lo tiene. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque bueno, yo creo que sí hay también personas que han de ser especiales en este aspecto. Pero algo que también hemos aprendido, nosotros no vamos a correr a alguien, sino al contrario, hay que orar y hay que dar libertad con la ayuda del Señor. Para eso fuimos enseñados, para eso fuimos, el Señor nos dio palabra, nos dio conocimiento, sabiduría. Pero sí tenemos que estar al pendiente de cuando alguien esté causando esa división. Yo recuerdo hace, ya tiene años, en donde iniciamos, hubo en un tiempo una hermana que llegó, comillas hermana, llegó, empezó a tomar clases, pues sí, hasta eso fue aprendiendo rápido, y nomás de repente dejó de ir, y al rato dejó de ir otro hermano, otra hermana, y así. Ya después ya nos enteramos que ya estaba haciendo su célula, que ella ya sabía, que ella tenía conocimiento, y nada más fue a dividir. Pero creo que ni duró mucho tiempo. Pero nada más fue eso. Y ese espíritu es lo que hace meter esa contienda o meter esa división en las congregaciones, como dice la definición, para apartar o separar lo que en un inicio ya estaba unido. Eso es lo que hace la discordia. Y eso también lo hacen las familias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Es el siguiente libro. Nomás busca el capítulo. Capítulo 11, versículo 18. Dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor, porque al comer
cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Mira lo que dice el versículo 12. Es necesario que haya decisiones para que se manifiesten, se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Pero si nosotros realmente somos un cuerpo, o decimos ser un cuerpo o una familia, pues yo creo que lo que buscamos es salir todos aprobados. Yo creo que sí lo he pensado. Yo sé que va a llegar el día, que ya no falta mucho tiempo, que el Señor ya va a venir, que se va a llevar a la novia, que se va a llevar a la iglesia. ¿Y qué es? Hijo, yo creo que va a ser algo hermoso que nos hablen y a ver, remanente fiel y la congregación, toda la congregación. Y a ver, que hermano Luis, hermana Elvira, hermano Rolando, hermana Cris y hermano Chucho y Mónica, que todos lleguemos juntos. Yo sí quiero eso, yo sí anhelo eso, pero para eso nos tenemos que cuidar todos, tenemos que llegar todos, tenemos que estar al pendiente de. Pero alguien que se aparta o se dejó engañar y lo apartado, ¿qué pasó con Satanás? Se jaló a los demás ángeles y me los desterraron. Y ellos también ya tienen una consecuencia, ya ahora sí que sus días ya están contados por lo que hicieron. Y en ellos ya no hay vuelta de hoja. Pero un hijo o una hija de Dios sí. Todavía tenemos esa bendición de trabajar en equipo, de estar unidos, miren, ya están en el trabajo donde estaba antes. Había personas que eran pesaditos y hasta uno les cortaba la vuelta. Pero cuando veíamos a alguien que era amable, que era buena persona, hasta daba gusto saludarlo. Hasta uno se acercaba, así no se acercaba, iba uno y lo saludaba. Y yo creo que es algo bonito y hermoso de que nos encontramos en la calle, saludarnos y que hasta da gusto vernos, ¿no? Yo creo que es lo ideal, pero realmente debemos conservar esa parte. Regreso a Proverbios 6, ya última cita. Proverbios 6, versículo 12 al 15. Proverbios 6, del 12 al 15. Hermanos que nos están viendo en la transmisión, si escuchan una música, no es de aquí, una música del mundial, no es de aquí. Proverbios 6, versículo 12 dice: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, dice que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señales con los dedos. 14 dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal,
en todo tiempo. Siembra las discordias. 15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado. Y dice, y no habrá remedio. Entonces ahorita vamos a orar. Vamos a orar por esa discordia, esa división. Y mire algo que ha mostrado el Señor en esta casa, en toda esta casa, es que aquí somos una familia. Y buscamos ser una familia. Y yo creo que lo hemos visto ya, a lo mejor más últimamente, algo que me decía mi esposa, dice, yo he visto que ahorita que por ejemplo ya está el lugar, ya yo creo que hemos visto a todos están más contentos, se está ayudando y están haciendo sugerencias, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Así es como realmente debemos estar todos en el tiempo y cuidarnos. No dejar que algo nos aparte o que nos engañe. Esa es la palabra que habla del engañador, que en todo tiempo ha estado operando, pero ahorita yo creo que más. Tenemos que estar muy al pendiente de todo esto. Vamos a orar y, como dice la palabra, llegó el tiempo que va a ser quebrantado. Vamos a orar y que el Señor tome el control también. Vamos a ponernos de pie.